Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a este capítulo el día de hoy de este programa que busca generar conciencia, que busca generar no solamente abrir los ojos, aquí hay que abrir los ojos, hay que abrir los sentidos y hay que abrir los espacios para generar conversación, rompiendo el ciclo de la violencia de género. Un programa que nos va a invitar a hablar sobre un tema que de verdad en nuestra sociedad tenemos que hacer más común de conversar. Y quiero, antes de iniciar y antes de todo, decir que en nuestro país, en Chile, son miles de las mujeres que enfrentan cada día situaciones de violencia que no siempre se ven, que no siempre están a la vista. En el año 2024 se registraron 553 femicidios. Al analizar esta cifra nos damos cuenta lo alto que es el número de casos que se registran en nuestro país. La prevalencia de femicidios frustrados alcanza los 319 casos en el 2014, representando un 70,4% del total. Según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en el año 2024 se registraron 132.552 casos policiales por violencia, donde de cada 10 víctimas son mujeres. Imagínense, 132.555 casos, casi 3 veces la cantidad de habitantes de la ciudad de Angol. Y se estima que un 41% de las mujeres ha vivido violencia física o sexual por parte de su pareja o expareja. Esas cifras no solo son números, que es lo importante que vamos a conversar el día de hoy. Detrás de cada número hay una historia. Una mujer que cayó por miedo, una mujer que cayó por vergüenza, una mujer que en muchos casos cayó por proteger a la familia. Una familia marcada por el dolor, una sociedad que aún tiene bastante que aprender. Tenemos bastante que aprender. La violencia de género no siempre deja marcas visibles. Puede estar en las palabras, puede estar en el control, en la indiferencia, en el miedo a hablar. Hay muchos tecnicismos y más adelante en otros capítulos se van a revisar técnicamente. En Rompiendo el Ciclo de la Violencia de Género comenzamos un camino para comprender ¿qué es la violencia? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y qué podemos hacer para detenerla? Porque entenderla es el primer paso para poder comenzar a romper este ciclo. Y para conversar sobre esto, hoy día tenemos a una invitada que de verdad sentimos nosotros nos va a ayudar bastante a dar inicio a este ciclo de capítulos y hablar sobre este tema tan importante. Nos acompaña el día de hoy la coordinadora de la vocera de la coordinadora 8M, Claudia Jordán o Jordán. Jordán. Claudia Jordán, quien va a conversar con nosotros en esta jornada. Claudia, primero que todo te agradecemos por haberte dado el tiempo de venir a conversar con nosotros el día de hoy y sentarnos a platicar sobre este tema que ojalá haga mucho eco en los hogares que nos ven y que nos escuchan el día de hoy. Perfecto. Agradezco la invitación, Germán. Decir además que yo soy profesora de Historia y Geografía, trabajo en el Ministerio de Educación y estoy a cargo de la Coordinación de Género y Formación Ciudadana de la provincia de Malleco. Entonces hay una doble militancia, por así decirlo, en cuanto a la temática, y dentro de mis funciones estoy constantemente trabajando con el tema de la prevención de todo tipo de violencia. Las señales que no vi fue un conversatorio que se dio en el Centro Cultural de la ciudad de Angol este año, donde en lo personal estuve presente. Y ese día hubo un clic en mi cabeza porque ahí vimos una escalera que es imaginaria, pero que es visible.
Sí. y que cada uno de nosotros puede entender si alguna vez fue víctima de eso o alguna vez produjimos eso también, porque tenemos que tener, sobre todo nosotros los hombres, que somos los mayores culpables de esto en el mundo, y hay que tener la capacidad de saber que llega un momento en la vida que hay que saber reconocer que cometemos errores, pero a veces cuando hablamos de este tipo de situaciones hablamos de cometer horrores, que es lo peor que se da en estos casos, Claudia. Sí. Decir además que nosotros hemos intencionado no solamente aquella ocasión acompañamos a la familia de Constanza, que si tú recuerdas es un elemento bastante terrible que ocurrió en Angola el año pasado. Eran son jóvenes que estaban en nuestro sistema escolar, pero además de esa actividad que la organizó la familia de la Constanza, nosotros hicimos 2 conversatorios con una red que tenemos, el grupo de feministas, Ministerio de Educación, UFRO y todas las entidades que trabajan con la mujer, para establecer un conversatorio y levantar el tema de las causas de la violencia, específicamente nos preocupa sobre todo en el pololeo, y se traduce a los índices de violencia que hay en el territorio en contra de la mujer. Entonces, a propósito de aquello, también empezamos a preguntar, porque nosotros, por supuesto que hay múltiples señales que no vemos con respecto al tema de la violencia, porque esto empieza sutilmente. Empieza con banderitas rojas, por así decirlo. La red. Claro. Y las banderitas rojas hoy en día tienen diversas situaciones. En primer lugar, en la persona que ejerce la violencia, porque hay que entender que también el tema de la violencia de género son actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo en razón de su género, y que puede ocurrir en el ámbito público y privado, pero no hablamos solamente de mujeres. Sin embargo, como tú bien decías, principalmente las víctimas son mujeres. O sea, en términos mundiales, 1 de cada 3 mujeres va a sufrir violencia física o sexual. Eso es muy tremendo. Y psicológica. Muy tremendo. No, pero hablando de física y sexual, que son las más terribles. O sea, son desde el iceberg de la violencia, porque tenemos esta violencia que se ve y esta violencia que no se ve. Desde el iceberg de la violencia son las más terribles, la física y la sexual. 1 de cada 3 mujeres. O sea, ve todas las mujeres que están a tu alrededor. Por ejemplo, tu hija, tu pareja, tu madre. De todas esas, 1 de cada 3 va a sufrir este tipo de violencia. Entonces nos tenemos que hacer cargo como sociedad para poder, en primer lugar, empezar desde el elemento más vulnerable, que son los jóvenes, las niñas, los más pequeños. Y tratar este tema de la violencia no solamente en las víctimas, empezar a trabajar también con los posibles victimarios. Porque a veces, con estos estereotipos de género, a veces el hombre se cree inducido por un tema de poder, por un tema cultural, muchas veces, a validar este tipo de poder a través del ejercicio de la violencia, y se siente de alguna manera que tiene derecho a hacerlo. Entonces, al trabajar con esto, empezamos a estas señales de este iceberg que te digo yo, que de repente, por supuesto que esto es lo más visible, pero empieza con sutileza, como cuando se le empieza a aislar a la víctima. Después empiezan pequeños controles, por así decirlo, de cómo te vistes, de lo que comes, de tus redes sociales, porque esto ahora tiene otro nivel que es mucho más masivo, el tema del control de los amigos, las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y la víctima va cayendo en un ciclo que es difícil de percibir. Hay un elemento que se llama el ciclo de Walker. Este ciclo de Walker tiene tres etapas. Primero es la etapa de acumulación, donde decimos que se van dando pequeñas evidencias sutiles de violencia, que van creciendo. Después el narcisista entra a la segunda etapa, que es la explosión, donde empieza a gritarte, donde puede agredirte verbal o casi físicamente, y después de esto inmediatamente viene la luna de miel.
y se vuelve a cumplir el ciclo. Y la persona que es la víctima no se va dando cuenta de esto, porque siempre está enamorado de aquella persona que la trata bien, aquella persona que le da amor, y cree que va a volver en este ciclo, por así decirlo. Y es por eso que caemos en estas situaciones donde nos vemos aislados y ocultamos también, y empezamos a ser un poco cómplices de nuestro victimario. Qué increíble llegar a decir ser cómplice del victimario, porque se supone que ahí se está por amor, pues se está por futuro, por muchas cosas, y terminamos siendo testigos en muchos casos de relaciones en las cuales la víctima termina rota de una manera que cuesta mucho recuperarla, y ahí es donde hablamos del problema psicológico. Desde el movimiento 8M, ¿cómo definen ustedes la violencia de género? O sea, la violencia de género desde el movimiento 8M nos hacemos cargo directamente en el tema de la protección de las víctimas, que en este caso la mayoría son mujeres. O sea, nosotros ese es nuestro nicho, por así decirlo, porque además encontramos que como sociedad existen muchos elementos de desprotección, sobre todo en un territorio como el nuestro, que la Araucanía es, después de la región metropolitana, la que tiene más femicidios frustrados. Pero la metropolitana tiene 7 millones de habitantes, nosotros tenemos 1 millón de habitantes. Entonces, hablemos de la cantidad de habitantes. Entonces nuestro territorio sigue en femicidio. Está en el fondo, esto habla de una situación bastante horrorosa, y como es un tema cultural, nos encontramos todo tipo de violencia en los distintos ámbitos, y hay un elemento cultural a tolerar o invisibilizar este tipo de violencia. Entonces, en ese contexto, nosotros nos hacemos cargo de ayudar. Siempre las feministas somos pocos, pero nosotros establecemos redes de apoyo para poder orientar a las víctimas o grupos de víctimas que estén aconteciendo, orientarlas, derivarlas, etcétera, etcétera, para que no se sientan tan solas. Claudia, ¿por qué es tan importante que nos detengamos a hablar de estos temas hoy? Principalmente porque no hay conciencia de lo que significa esto. Mira, voy a decir una situación que es un poco íntima, por así decirlo, porque la madre de la Constanza estábamos el 25 de noviembre frente a la gobernación en el Día de la No Violencia hacia la Mujer, y ella me dijo una cosa de corazón. Me dijo: ¿sabes que yo antes de que me ocurriera lo que me ocurrió, yo miraba a las feministas muy mal? Yo a las feministas eran estas mujeres locas, histéricas, un poco violentas. La feminazi. La feminazi. Y resulta que cuando me ocurrió lo que me ocurrió, las que me ayudaron fueron las feministas. Y me cambió toda esta visión, porque yo primero tampoco ella se iba a meter en la defensa, pero se dio cuenta de esta impunidad que hay en el tema de cómo miramos la violencia hacia la mujer, cuando se empezó a decir que Constanza se había suicidado, de que era culpa de ella. Ella dice que hasta el día de hoy la agreden en redes sociales. Entonces, uno no ve la envergadura de lo que significa la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas hasta que le toca. Claro. Y es más, uno se compra mucho el desprecio que existe a esta caricatura que se hace de la feminista. Y no se entiende de que en contextos como los de nosotros, en este caso la 8M, somos un grupo pequeño de mujeres profesionales. Todas tenemos hijos, tienen pareja, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo es un grupo de mujeres que lo único que hace es unirse para visibilizar el tema de la violencia hacia la mujer y para tener redes de apoyo hacia las víctimas de la violencia. ¿Qué aspectos podríamos decir, Claudia, culturales o sociales, sienten ustedes que se siguen normalizando con la violencia hacia las mujeres? En los aspectos sociales está muy naciente y muy creciente estos días en el tema de
en el tema de tenerle miedo a la independencia de la mujer. Entonces el hombre se siente, o sea, yo veía, y en temas internacionales, decían que en España, por ejemplo, los hombres, si tú le consultas con respecto al tema del avance de los derechos de la mujer, la mayoría cree, no, 40 y tanto por ciento cree que se pasaron de la raya. Se pasaron de la raya en Europa. Es decir, que la mujer está teniendo incluso más derechos que el hombre. Si nosotros lo traducimos eso a la realidad, vemos que no es así. De que culturalmente, por un tema de roles, es más difícil que una mujer salga adelante que un hombre salga adelante, ¿ya? Y esas barreras las vamos viendo en todo ámbito. Entonces, cuando hablamos de el tema de derribar barreras, estamos hablando de equiparar la cancha, no para tener mejores condiciones que el otro, sino para partir de las mismas condiciones. Entonces, en esta búsqueda de legislación, hoy día tenemos la ley Karina, han salido muchas leyes, pero si no cambia el constructo social sobre el tema de cómo le damos condiciones a tanto hombres y mujeres para que puedan tener calidad de vida, entonces estamos equivocando. A mí me preocupa mucho cuando nos damos cuenta de que un machista o un narcisista que violenta a la mujer ha pedido este tema de legislativo, de distancia, todo, y vuelve, la mata y se suicida. O sea, ese es el sentido de pertenencia que tiene con respecto a su mujer, que incluso es capaz de matarle y atentar contra su vida y a veces dejar niños atrás por la construcción de que la mujer es una propiedad. Eso es lo que tenemos que cambiar, porque yo creo que este machismo malentendido les hace mal tanto a la mujer como al mismo hombre. Y la verdad es que cuando vamos viendo con el paso de los años, los que somos de distintas generaciones, quizás somos capaces de darnos cuenta cómo esto ha ido cambiando en positivo, quizás no al ritmo que se esperaba o al ritmo que debe ser. Pero hemos visto avances. ¿Qué avances crees tú que podríamos, no voy a decir destacar, creo que no es la palabra adecuada? ¿Qué avances crees tú que podríamos decir que son más notorios y que se pudiesen reforzar versus los avances que no se ven en nuestra sociedad? O sea, a mí me parece, por ejemplo, súper poderoso cuando vemos a parejas de jóvenes estando tan atentos a la crianza de sus hijos. Por ejemplo, el presidente que va a una actividad con la guagua y como tan natural y que comparte fotos con eso es bastante fuerte simbólicamente. Cuando un hombre ya él está metido en el postnatal, también lo puede ocupar. Cuando comparten las labores. Cuando comparten las labores en la casa ya no lo ven como una ayuda. Claro. ¿Te fijas? Como el hombre, cuando el hombre ya es, cuando yo veo, o sea, yo lo veo, ponte tú, ya seré referente, pero lo veo cuando mi hijo se cocina solo, él vive solo. ¿Te fijas? Él viene su polola, él le cocina a la polola. Ese cambio generacional es súper importante. Es súper importante, que eso antes no lo veía. ¿Tú te acuerdas cuando antes en cualquier mesa de nosotros que tenemos ya nuestros años, el hombre se sentaba a la cabeza? Era el primero que le servían el plato. El plato más grande también. Había toda una serie de simbolismos que ponían el tema y la valoración de lo que hacía el hombre por sobre la valoración. Se terminaba de comer, si habían hijos hombres y mujeres en la mesa, las niñas a lavar los platos. Todos esos son elementos impresionantes. O sea, hasta el día de hoy tenemos un enorme tema con las cuidadoras. Porque si alguien se enferma o alguien envejece, ¿quién tiene que cuidar? A la mamá, hacerse cargo, la mujer. Tenemos muy poco cuidador. Hay muchos elementos en esta sociedad que dan una carga extra a la mujer y eso es importante identificarlos y también cambiarlos. Yo veo nuevos hombres ahora y eso, cuando veo esos hombres más metidos tanto en la crianza como también compartiendo las labores como un sentido, no por hacerle un favor a la mujer,
por un sentido de que yo es lo soy que te independiente, corresponde. me corresponde, yo soy independiente, ¿te fijas? Yo ahí tengo muchas esperanzas de que esto cambie. Sin embargo, las cifras no nos ayudan. No, pues. No, o sea, yo veo cosas muy positivas y veo señales que son importantes, pero las cifras no nos ayudan nada, Germán, y menos en este territorio. Entonces, aquí hay mucho que hacer. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Y el tema que, como también lo decía, no hay que trabajar solamente con las mujeres. Hay que trabajar también con los hombres y hay que trabajar. Hay muchas mujeres mayores, como nos decía, que miran con muy malos ojos esto el tema del feminismo. Lo miran como algo inapropiado, como algo de... No, dicen, yo no soy feminista, yo soy femenina. Y que muchas de ellas en algún momento fueron víctimas y normalizaron muchas de esas actitudes. ¿Por qué llegamos a este punto, Claudia? Porque muchas veces se asocia precisamente la violencia a lo físico. En lo personal he sido testigo cómo nuestra sociedad está esperando que tú les cuentes que una mujer fue violentada, que ojalá muestre las marcas Claro. en el cuerpo, pero hay más formas de violencia allá afuera y están ocurriendo todos los días. Háblanos de esa violencia que no solamente son las físicas. La violencia psicológica es la peor de todas las violencias. Yo lo veo comúnmente dentro de lo que es entendido como el bullying ahora en nuestros espacios escolares. La violencia psicológica nació en conjunto con las redes sociales y hace que su impacto sea exponencial, porque te expone a... O sea, por ejemplo, si te graban peleando, eso aparece y tiene una potencia mucho más allá de la que teníamos. Pero empieza muy sutil y empieza con un círculo que tiene que ver con que el narcisista o el que es el violentador se legitima a través de opacar a una posible víctima. Y existen perfiles de víctimas y perfiles de violentadores. Y ahí como tenemos que poner ojo como padres también y como profesores en algún momento para identificar estos perfiles. Porque podemos tener un hijo o un alumno que puede ser potencial víctima por sus características y podemos tener un hijo o un alumno que puede ser potencial violentador. Y ahí hay que tener cuidado con estos ciclos, porque uno de los objetivos principales es romper el silencio cómplice que muchas veces tenemos cuando nosotros observamos aquello. A una persona que es posible víctima, primero se les va aislando, después se les va agrediendo con pequeños elementos. El victimario va tentando, va así con uno y con otro. Va escalando. Va escalando, pero también va viendo con quién le resulta. Claro. No elige a cualquiera para que sea su víctima. Porque una persona que hable mucho, que comunique mucho, una persona que cuente lo que hace, no le sirve. No es una buena víctima. No es una buena víctima. Entonces va a buscar una persona o un sujeto de bajo perfil y va a empezar con agresiones físicas, lo va a denostar, lo va a aislar, va a minar su confianza y posteriormente va a ir agrediendo a estos otros elementos. Y cada vez a la víctima le va a ser más difícil el romper ese ciclo, porque no hay conciencia muchas veces de que yo soy víctima. Y a veces también el narcisista tiene señales contradictorias, porque en algún momento puede empezar con bromas, denostándote, y posteriormente te puede hacer gestos para hacerte sentir bien. Entonces ahí tú entras en señales contradictorias. Y si tú tienes problemas de autoestima, tienes problemas de contarles a los demás, entonces más difícil va a salir un poco de romper este círculo. Porque hablamos de distintas violencias y aquí aparece la violencia psicológica, pero aparece también la económica. ¿Por qué cuesta tanto identificarlas? Es que la violencia, por ejemplo, mira, tenemos violencia en el trabajo, violencia sexual, callejera, todo tipo, en todos los espacios públicos y privados. Pero en el caso de la mujer, y en el caso de la mujer principalmente en esta región, imagínate, ponte en el lugar de una mujer que depende económicamente de su pareja, que además tiene hijos, y tiene más de un hijo muchas veces, porque
Entonces, y lo vemos mucho, lo vimos mucho con Carabineros el año pasado, porque teníamos una de nuestras miembros trabajaba en la oficina de la mujer aquí en Ancol. Y teníamos problemas con estas mujeres que denuncian a su victimario, pero después vuelven con él, y Carabineros tiene que ir una y otra vez porque vuelven a denunciar y vuelven en ciclos de violencia. Es que el problema es que dependen económicamente y estas muchas veces no tienen redes de apoyo. Entonces, si quieren huir del victimario, no tienen cómo mantener a sus hijos. Entonces, hay dependencia económica. Y no por eso estamos hablando de que la violencia económica se dé solamente en las clases bajas. La violencia económica también se puede dar en las clases altas. En mujeres que dependen económicamente del varón, pero además socialmente, su familia, en muchos casos, en estas situaciones les va a dar el parecer al marido. O sea, la familia presiona muchas veces para que siga casada y no se separe de esto. Presiona para que no denuncie. Porque en el fondo esto sería una mancha desde el punto de vista social, denunciar violencia. O sea, yo he visto mujeres muy maquilladas, muy bien vestidas y todo el mundo sabe de que sufren violencia y no van a salir de ese círculo por un tema económico, pero además un tema social. ¿Te das cuenta cómo hay elementos que agravan la situación en el caso de relación de pareja? Porque tenemos construcciones sociales y económicas que te dicen que, bueno, si esto ha pasado siempre. Uy, si tú de repente le contaban a tu mamá, pero yo pasé cosas peores, mijita. Así como si fuera un consuelo. Claro. Y como si eso, porque nuestras ancestras pasaron cosas mejores, nosotros, no estamos quejando de la nada y debiésemos soportarlo. Y porque además en este tipo de violencias hay que lidiar con una realidad que impacta, y es que muchas de las personas que ejercen violencia, en muchos casos son personas que tienen cierto grado de idolatría. Hablamos de un ídolo futbolístico, hablamos de un cura, un pastor, hablamos de un político, hablamos de un locutor de radio, de un conductor de televisión, hablamos de gente que tiene cierto grado de estatus o cierto grado de poder que hace que la gente diga, no, ¿cómo puede ser posible? No. Claro. Eso es mentira. Pero ahí estamos con la tipología del narcisista. O sea, la mayoría a propósito del perfil del violentador, muchos de ellos tienen ciertas características psicológicas que son narcisistas. El narcisista va a ser una persona encantador en algunos aspectos. Parte siendo muy encantador. O sea, también tienen doble estándar, porque uno es el trato que le da a la víctima cuando están otros presentes y el otro trato es cuando están a solas. Entonces, el narcisista va a ser, y lo vemos en muchos políticos, un buen hablador, una persona que sonríe mucho, una persona que se ve muy como de bien, ¿te fijas? Pero al interior se da toda esta otra dinámica y es por eso en muchos casos como enmascara su violencia a través de estas cosas que no se notan, como tú dices. Entonces, cuando la víctima termina tratando de dar alguna evidencia de aquello, el resto muchas veces no les cree. Y dependiendo de los contextos, al resto le es más fácil enemistarse con la víctima que con el victimario, por el poder y por el encanto que pueda tener. Y eso lo tenemos mucho en pueblos chicos. Sin duda. ¿Qué logros destacarías tú, Claudia, en materia de derechos y de políticas públicas en esta realidad? Yo creo que hay enormes avances. Primero, entender, desde el año 2010 empezamos con el tema del femicidio como propiamente tal. ¿Ya? Al principio estuvo enmascarado un poco legalmente dentro de lo que era la pareja, expareja, esposo, pero no iba más allá. Después avanzamos con la ley Gabriela el 2020 a entenderlos a otros ámbitos, estas otras violencias que son más sutiles. Entonces, y ahora tenemos legislativamente la ley Karin que salió en el ámbito del trabajo y la ley integral de prevención de la violencia contra la mujer. Eso en términos de materia de ley y de visibilización de esta temática.
Y eso es importante, porque algunos dicen, oye, pero si las leyes no cambian las sociedades, sí, pero enmarcan lo que está bien o está mal en términos generales, ¿te fijas? Claro. O sea, definen, porque lo definen legalmente. Las transformaciones son más lentas y eso es súper potente. Tenemos también una visibilización, y eso es súper importante también, las señales que se están dando. Bueno, tenemos avances y ahora tenemos peligros de retroceso en cuanto a la temática, pero legislativamente yo creo que hemos avanzado mucho. Sin embargo, esto no va acompañado por las cosas que nosotros, las cifras, como decíamos, y también lo que vemos es la cantidad de gente que nos pide ayuda y la cantidad de gente que ve que los elementos de ayuda no son suficientes. O sea, que hay mucha impunidad, que hay mucha complicidad. Precisamente eso te quería preguntar, porque hablamos de los avances, pero ¿qué desafíos quedan? Quedan muchos desafíos, Germán, en establecer, por ejemplo, una justicia real para la violencia contra la mujer. No sé si tú te acuerdas, pero hubo un momento en que en la Araucanía tuvimos una gran cantidad de alcaldes acusados de acoso. Y eso era una cosa tan normalizada, casi como un derecho de pernada en las autoridades públicas, que creían que, porque pueblos chicos, yo te doy puestos y por eso cobro favores, por así decirlo. Tan normalizado en la región de la Araucanía que se veía... En puestos importantes también. Importantes en todo tipo. Y cuando las organizaciones feministas y otro tipo de organizaciones empezamos a visibilizar, se creía que era imposible acusar a un alcalde o sacarlo de su puesto por este tipo de situaciones. Y tenemos todavía varios procesos. Renaico. ¿Cuántos años? El más emblemático. ¿Cuántos años estuvo en aquello? Pero como cuando pasa mucho tiempo, tenemos el peligro de que se vaya cayendo causa. De hecho, en el caso mismo del alcalde de Renaico, bueno, son tantas las situaciones que algunas ya prescribieron, otras se cayeron y continúan. Pero los años que ese personaje estuvo violentando a tantas mujeres en base al poder que tenía, es impresionante. ¿Y sabes también lo que es impresionante? Que hay gente todavía en Renaico que lo defiende. Gente que dice que él se va a librar de aquello y que si se libra por alguna situación lo van a volver a elegir de alcalde. Y que es un caso que increíblemente se termina vinculando con el de Manuel Monsalve, porque eran amigos, porque habían ciertos puntos donde se encontraban, y muchos dicen que dime con quién andas y te diré quién eres, o el que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Pero también tiene que ver con esto. Ellos dos son una muestra de cómo el poder está tan... Monsalve era el encargado del tema público, de seguridad pública de un país, y era capaz de hacer esto. O sea, todavía no... Usó todo ese poder que tenía para hacer las cosas que ha hecho, y en este momento no podemos hablar mucho porque este momento está... Pero es la muestra de aquello. Porque él está diciendo, estamos hablando del consentimiento, que ya no era mayor, que ya sabía, toda una serie de situaciones, pero a todos no nos cabe duda de que él usó todo su poder para violentar. Y si él lo hace, ¿qué esperamos del ciudadano común y corriente? Pero el poder dice mucho de esto, ¿te fijas? Entonces, y todo tipo de poder, o sea, yo... Cuando tengo el poder, voy a hacer abuso y uso de lo que tengo en contra del que está más débil. Y en este caso, los débiles son las mujeres. Precisamente, ¿cómo podemos, Claudia, involucrar a nosotros, los hombres, involucrarnos en esta conversación, involucrarnos en esta realidad?
Para quienes en este momento nos están escuchando y algunos quizás hasta apagaron la radio o se cambiaron de radio porque tal cual como tú estabas diciendo estamos hablando de un tema que no es importante, pero nos faltará el que por ahí de rebote estará escuchando porque su señora, porque su hija se quedó escuchando la radio o se quedó viendo la tele. Para quienes están escuchando y pueden estar viendo esta situación de violencia, ¿cuál sería el mensaje que tú le enviarías con la experiencia que ya tienes en el cuerpo de haber sido parte de muchos casos en nuestro territorio? En primer lugar, yo creo que uno, y hablo tanto de hombres como de mujeres, debemos cuestionarnos. Cuestionar lo que todos dicen, que estos roles que hemos adjudicado, y pensar también en por ejemplo, tú dices, yo tengo una hija, yo tengo una madre, yo tengo una pareja. Entonces, ¿cuáles serían las mejores condiciones para que esa hija, para que esa madre y esa pareja sea feliz? El concepto de calidad de vida y desarrollo debe ser un concepto solidario. Y yo apelo mucho al tema de la empatía y desde el amor. O sea, yo a lo mejor puedo ya tener ciertas garantías en la vida, pero tengo sobrinas que vienen, que están creciendo. Entonces, yo quiero una sociedad más justa para ellas, donde ellas también puedan ser más felices. Tú tienes una hija, las personas que están escuchando también las tienen. Entonces, un poco empezar desde la óptica de qué es lo mejor para esa hija y desde la óptica también del amor, para crear las condiciones para que esas futuras mujeres puedan ser más felices que las condiciones que existen en la actualidad. Porque ese era el mensaje para los hombres, pero ahora también hay mujeres que están ahí escuchando, hay mujeres que están viendo. ¿Qué mensaje le dejarías sobre todo a aquellas que tienen miedo a hablar, aquellas que tienen miedo de denunciar, a esa vecina que escucha las peleas, que escucha los abusos a una casa, a dos casas, a media cuadra, y que dice, no quiero meterme, no me quiero meter en problemas? Y la verdad, tal cual como lo conversábamos, han sido cómplices, de alguna forma u otra, de una situación que podríamos frenar a tiempo, y estaríamos quizás a tiempo de evitar algo mayor. Ahí en el tema de la literatura hablan de las 3 R para romper el círculo de la violencia. El primero es reconocer que se está ejerciendo violencia, o hacia mí o hacia un otro, y ver las señales. No solamente quedarse con este tipo de señales físicas, también estas otras señales que son las psicológicas. Si vemos a un hijo o una hija que se empieza a aislar, que cambia su forma de ser de un día para otro, de que empieza a tener estas conductas de tristeza y está asociado a su tema de la pareja, tener mucho ojo ahí con la primera, que es reconocer estas evidencias. Lo otro es tratar de responder y cuando hablamos de responder, desde el caso, por ejemplo, si a mí me están ejerciendo violencia, de enfrentar en la medida de lo posible, de levantar la evidencia para reconocer y decirle al otro que me está agrediendo que yo me estoy dando cuenta, que yo ya reconocí aquello. Y la última es referirse. Cuando hablamos de referirse, habla de buscar ayuda. Porque de romper este tema del silencio y de estar aislada y tratar de empezar a buscar ayuda, primero, decirle a un otro, decirle a mi mamá, buscar hay números acá, el 133 y el 134, que donde me pueden orientar, incluso anónimamente, pero también hay grupos, como en este caso tenemos el grupo de la coordinadora 8M, donde nosotros también las podemos orientar, pero eso habla de salir más allá. Entonces, y así de alguna manera podemos avanzar. Por supuesto que hay un montón de situaciones distintas, pero sin estas 3 R, por así decirlo, que es reconocer, responder y referirse, nosotros no vamos a romper nunca. Y tenemos que también tenerlo de que lo mismo si yo soy testigo de aquello. Primero, reconocer las señales, después enfrentar de alguna manera a quien está ejerciendo, por supuesto, viendo sutilmente la violencia que reconocí y buscar ayuda. Entonces, esas son las maneras de poder romperlo, y ese sería el mensaje.
Porque hemos hablado de reconocer, hemos hablado de un periplo de cómo inicia todo esto, Sí. pero también hay que comenzar a hablar el después, pues, Sí, el que viene después. ¿Por qué? Porque recién tú nos mencionabas del poder, el poder Sí. que ejerce esta persona que está en esa condición de maltrato hacia un otro o una otra. El tema es que en esa realidad hay acciones que se pueden realizar, hay acciones que se pueden llevar a cabo precisamente para proteger a las personas que están siendo víctimas de este tipo de violencia. Y una de ellas tiene que ver con una palabra que es vital, los entornos. Sí. Los entornos van a definir toda la diferencia con respecto a una mujer y a otra. Entre más redes tenga una mujer, hablamos de entornos familiares protectores, entornos de amigos, entornos de la posibilidad también, incluso hasta cultural, que pueda acceder a la información con algunas entidades o círculos de personas que estén más dadas a estos temas, va a hacer la diferencia. Ahora, no hay garantía tampoco de que eso tenga éxito, porque hay mucha impunidad a todo nivel, pero si no existe la idea de salir, entonces, ¿cuál sería el otro camino? El otro camino sería o la muerte, o una calidad de vida atroz, o el suicidio femicida. Entonces, no tenemos muchas alternativas, porque o salimos de ahí o morimos en el intento. Entonces, los entornos son importantes, las personas que están alrededor, pero el yo, la afectada directamente con esta realidad, tiene que ser quizás muy difícil poder dar los primeros pasos, pero se puede. claro. Se puede. Y el primer paso, tal cual como tú lo dijiste, es reconocer. Saber. Primero reconocer, darme cuenta. Y ahí, mira, nosotros cuando hicimos el primer conversatorio, le preguntamos a los mismos jóvenes. Entonces decía, ¿cuáles son, cómo poder salir de este círculo de la violencia? Entonces ellos decían, primero hablando, o sea, sacarlo afuera. Y tener muy buenos amigos y después informándose, después educándose a cómo salir de esto, pero lo primero es hablar, decía, porque en el fondo es como romper, y los chiquillos lo tenían súper claro, que decía que y bueno, ellos también nos hablaron, porque estos conversatorios eran mixtos, entonces ellos también nos hablaron que las mujeres también pueden volverse victimarias. O sea, Narcisistas también. Sí, pues también hay narcisistas, o como respuesta a esto, o sea, yo no quiero ser víctima, prefiero ser victimaria, como respuesta a este tema social también. Entonces, puede ser que una pareja haya sido víctima en un pololeo y en la otra se vuelve todo lo contrario. Entonces, o porque repite una conducta que viene desde la casa. Sí, o por las cosas que ve. Bueno, en el fondo, pero decía, siempre la víctima o el victimario tiene que romper el silencio y tiene que tener buenas redes, buenos amigos. Y estas redes de apoyo tienen que estar presentes, porque muchas veces los amigos a veces se cansan, pero mira, volviste con el mismo pololo, nosotros te decíamos, y no hay que cansarse, porque lo peor que le puede pasar a esta víctima es que quede sola. Entonces, en el fondo, el entorno social debe entender también que muchas veces las víctimas están con el síndrome de Estocolmo, que es un síndrome de supervivencia natural que hace que uno empatice o se vuelva, como decíamos, un poco cómplice de tu victimario. Y cuesta mucho salir de aquí, cuesta mucho reconocerse como víctima. Pero si yo tengo un buen acompañamiento, tengo personas que me quieren, yo puedo acudir a ellas, tanto para reconocer estas señales como también para salir de este ciclo. Nosotros en todo el proceso de conocer sobre esta realidad nos tocó encontrarnos con historias reales. ¿Y por qué quiero decir a esas mujeres que están ahí que se puede? Porque efectivamente
uno de los casos más notorios que nos tocó, porque no podemos traer a entrevistarlas acá, ya sería hacerles un daño, pero sí pudimos conversar con ellas, sí pudimos conocerlas. Uno de los casos más notorios es entender que el victimario, el narcisista, tiene sus dolores, y cuando comenzamos a través de los entornos y cuando la víctima comienza a tener actitudes que dañan a ese victimario, no nos olvidemos que el narcisismo tiene que ver con condiciones psicológicas, con personas que están dañadas psicológicamente. Y lo digo porque a mí me tocó ser pareja de una víctima, porque el victimario me emparejó con ella por ser parte de su entorno. Como nosotros nos unimos todos para hacer su entorno, nos emparejó. Después se le ocurrió emparejarlo con un primo, después lo emparejó con otro amigo y lo emparejó con alguien de la iglesia, y así fue emparejándolo con todos, porque tienen esa capacidad de denostar negativamente a la víctima, de ponerla negativamente frente a sus propios entornos, para que la víctima sea la culpable, para que la víctima sea la mala madre, la negligente, cuando en muchos casos ellos ven a sus hijos o hijas un solo día a la semana, con suerte, cuando van a verla. Y tienen, en muchos casos, y me tocó leer, tengo una cantidad de archivos enormes que no se pueden hacer públicos por razones lógicas, pero la verdad es que yo en todo este periplo y en todo este proceso he tenido la posibilidad de autorreconocerme y de reconocer también esas actitudes de estos personajes que se sienten muy dañados cuando los entornos son buenos, pero se sienten aún más dañados cuando su víctima comienza a fortalecerse. Cuando esa víctima que ellos estaban acostumbrados a tenerla sumida a su pieza, a su living, a su televisor, comienza a salir, comienza a vestirse diferente, comienza a tener amistades, comienza a trabajar, comienza a estudiar. El daño que recibe el victimario es enorme, porque sabe y comienza a darse cuenta que el control que tenía sobre aquella persona ya no lo tiene, ya lo está perdiendo, y lo más seguro ya lo perdió. En el caso del victimario es un tema de poder. Entonces él eligió su víctima con ciertas características. ¿Te acuerdas cuando decíamos que no cualquiera puede ser víctima y no cualquiera también puede ser victimario? Entonces el ciclo más duro y lo más terrible para el victimario es cuando esta víctima se empieza a empoderar, porque ahí él pierde poder y ahí son sus reacciones como más agudas. Va a empezar a denostar va a seguir denostando a la víctima frente a este grupo, porque uno de los elementos principales para ejercer este poder era tenerla aislada, tenerla callada. Cuando eso se empieza a romper, él pierde el control del ciclo. Él pierde su control y por lo tanto empieza en un elemento desesperado, porque es pérdida de poder. Y es como lo más terrible en el caso porque es como que la víctima empieza a hacer las cosas bien y ve lo peor. Entonces él puede ejercer aún más violencia que la que ejercía antes. Pero tiene que sostenerse en aquello. Y en ese sostenerse en aquello, ¿quiénes son los que lo pueden apoyar? Son sus seres queridos, sus amistades, son este círculo, por así decirlo, que la tienen que empoderar, que la tienen que resguardar, que le tienen que ir repitiendo. Muchas veces nosotros como feministas, y en este caso personal, a mí víctimas solamente me querían hablar, porque yo le había dado la orientación legal con las abogadas que teníamos y todo, y era un tema que tenía que ver, pero muchas veces solamente una y otra vez me llamaban para que yo las escuchara, porque necesitaban reforzar la decisión y el camino que habían tomado. Y a veces uno escuchaba las cosas terribles, pero uno estaba ahí. Y eso hacía, en este caso, la diferencia para una persona. Y no importa. Eso era una vida más. Y eso tenemos que entender. Tú dices, tengo un caso muy cercano. Bueno, ese caso es súper importante, y ahí hay que estar, hay que entender también de que esa persona va a tener ciclos en que probablemente se sienta menos débil y a veces hasta te puede estar dudando de sí misma, pero ahí hay que estar,
porque hay que tratar de acompañarlas en un proceso que es muy difícil. Tienen que tener un bastón donde afirmarse. Sí. Y en el caso del victimario, ciérrele las puertas, ciérrele las ventanas. Cuando vengan y le cuenten a usted y le digan que fulano o merendano es un abusador, porque es un abuso, el ser violento es abusar de alguien, no solamente el abuso sexual es un abuso. Ciérrele las puertas, ciérrele las ventanas, ciérrele las rendijas, ciérrele todo. No le abra la posibilidad de que se sienta con más poder del que ya tiene. Porque en el fondo, cuando usted se queda callado, cuando usted se queda callada, cuando usted sigue jugando a la pelota, cuando usted sigue abriéndole las puertas a esta persona, simplemente le está diciendo, está todo bien, está todo normal, aquí no ha pasado nada. Exacto. No los elijan, pues. No los elijan como alcalde, no los elijan como políticos, no los elijan como presidentes, por favor. Cuando una persona es abiertamente violenta en contra de las mujeres, no normalicemos eso. No lo normalicemos, no lo justifiquemos y tratemos de cambiar las cosas. Por las que están, por todas. Finalmente, Claudia, preguntarte y pedirte la información de cómo contactar a la coordinadora 8M precisamente para hacer este entorno o esta parte del entorno de aquellas mujeres que en este momento nos ven, nos escuchan y son víctimas directas, indirectamente o que son testigos de una realidad de este tipo. ¿Dónde se puede contactar con ustedes? Porque me imagino que podrán encontrar asesoría también. Sí, que es muy importante. Principalmente nosotros hacemos redes, somos súper poquitas las de la coordinadora y al igual que ustedes, también estábamos conversando antes que nos hackearon nuestro Instagram, pero tenemos un nuevo Instagram, donde ahí por mensaje pueden comunicarse con nosotros y nosotros lo que hacemos es orientar y derivar a otros organismos. Decir también que existen números, el 133 y el 134, para aquellas personas que se sientan víctimas, pero en el fondo el tema de que no se sientan solas. Hay elementos, están los elementos gubernamentales y están otras entidades que las pueden acompañar en este proceso o la pueden derivar a gente que tenga más información y que las pueda ayudar. Eso. Conversó con nosotros en este primer capítulo Claudia Jordán de la coordinadora 8M. Claudia, te agradecemos enormemente tu tiempo, tu valioso tiempo que pudiste compartir con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, mucha suerte y por supuesto destacar este tipo de conversatorios y de difusión de la temática feminista que en este territorio es tan importante. Y a ustedes las dejamos invitadas e invitados para que nos encontremos en un próximo capítulo de Rompiendo el Ciclo de la Violencia de Género por Teleangol Radio y Televisión. Gracias por su compañía. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.